Silfio, la planta más valiosa del mundo en su momento. ¿Sabías que fue tan valorada que llegó a extinguirse? Valía más que su peso en oro, se utilizaba como medicamento y también como un condimento muy codiciado en la época del Imperio Romano. Te hablo del silfio, que es una planta milagrosa que sedujo tanto a griegos como a romanos y que desapareció sin dejar rastro, un claro ejemplo de la actividad humana en relación a la naturaleza. Otro ejemplo muy conocido es el del pájaro dodo, que también se extinguió en un abrir y cerrar de ojos en cuando desembarcaron en una isla donde él vivía, tanto holandeses como españoles. El silfio, llegó a valer tanto que por eso se dice llegó a extinguirse. Hace mucho tiempo en la antigua ciudad de Cirene había una hierba llamada silfio, con unas raíces robustas, hojas chatas y pequeñas flores amarillas. No parecía gran cosa, pero la planta rezumbaba, emanaba de sí esa planta una savia aromática que era tan útil y deliciosa que llegó a valer más de su peso en oro. Era lo más valioso después de la misma moneda romana. Hacer una lista de sus usos del silfio sería una tarea muy larga, porque tenía una lista larga de en qué se utilizaba, de usos. Sus crujientes tallos se horneaban, salteaban o hervían para ser comidos como si fuera una verdura, mientras que sus raíces se podían comer frescas mojadas en vinagre. También era una excelente alternativa para ayudar a conservar lentejas, y cuando se le daba a las ovejas, su carne se volvía palpitantemente, ocasionalmente consecuentemente más tierna y de mayor valor y sabor. Así que los criadores de ovejas la utilizaban para producir una carne más costosa que les reportara mayores ganancias. De sus brotes se extraía además un perfume delicado, mientras que de su savia la savia, la dejaban secar y luego se rallaba sobre alimentos como un estofado, como podría ser un pescado, unas verduras, sobre cualquier tipo de alimento al cual quisieran condimentar. Esta planta, su savia, era conocida como láser. El condimento era tan fundamental para la alta cocina romana, era algo exquisitamente gourmet en la cocina romana, como para comer reclinado, vistiendo una toga y en ocasiones especiales o para celebrar ocasiones especiales. Llegó a tal punto la veneración por esa planta que cuando se declaró extinta, aún así, se dice que la última de ellas fue obsequiada al emperador Nerón. Te diré que ya fue hacia el año 50 cuando el láser, como se conocía coloquialmente al silfio, había desaparecido de Cinere, de la isla de la localidad de Cirene. Plinio, el historiador Plinio, el narrador y cronista, narra que una única planta fue hallada en su época, la cual fue enviada al emperador Nerón como obsequio. Un único tallo enviado a Nerón es lo que ha sido hallado en Cirenaica, como también le decían, en la memoria de nuestra generación, que ya nunca se había vuelto a ver otra planta y era la única. Desde entonces no ha sido importado otro láser que aquel de Persia, Media y Armenia, lo cual quiere decir que en esa época, en el año 50, aún había plantas de silfio en Persia, en Medina y en Armenia, pero lo que era el Imperio Romano ya no quedaba más que la obsequiada a Nerón, al emperador Nerón. Se decía que en esos lugares, en Persia, Medina y Armenia, crece en abundancia, aunque muy inferior al de Cirenaica, que la calidad no era igual y no se obtenían los mismos resultados en la cocina. Y además se dice que el que provenía de esas partes del mundo era adulterado con goma, sacopenio o alubias molidas. Por lo tanto, ya no se disponía de aquel exquisito láser que solamente se obtenía en el Imperio Romano. Esto lo dijo Plinio el Viejo en el libro Naturalis Historia, que es Historia Natural, libro 19, capítulo 15, escrito por Plinio el Viejo en la época del Imperio Romano. Recordando, te diré que las causas de la extinción se desconocen, pero se piensa que se debió principalmente a la sobreexplotación debido a su alto valor y al incremento de la demanda.
unida a los cambios climáticos en el norte de África, que se fue volviendo progresivamente el norte de África más árido desde la antigüedad remota hasta la época del Imperio Romano. Todavía cuando existía el Imperio de Cartago, cartaginés, un poco antes de estos hechos, aún era muy verde algunas partes del Sahara. Hoy en día el Sahara se ha extendido, han pasado los siglos, porque estamos hablando de la antigua Roma, estamos en el 2021 años después del nacimiento de Jesucristo, que ya estaba Roma en su apogeo. El desierto del Sahara se extiende increíblemente, se dice de 50 a 500 metros cada año, en diferentes direcciones y en algunas localidades incluso varios kilómetros al año. Por lo tanto, se ha expandido durante siglos, 2021 años más la expansión del desierto del Sahara. Por lo tanto, ya hay localidades muy áridas donde antes crecía vegetación, hoy en día ya no la hay. Esta extinción del silfio o láser afectó mucho la economía sobre todo había restaurantes en Roma y también era un deleite para la clase, para los gobernantes. Por eso se le obsequió la última a Nerón. Esta planta crecía en una franja de tierra muy estrecha en la costa flanqueada por el desierto. Además, la planta solo se recolectaba en estado salvaje, ya que Teofrasto afirmaba que no era posible cultivarla. Lo habían intentado durante siglos y no habían conseguido cultivar esa planta, a modo tal que ya para el año 50 ya no se conseguía en el Imperio Romano. Otro hecho también se dice que pudo influir fue el excesivo pastoreo en zonas donde crecía la planta, unido al hecho de que la carne de ganado que la consumía adquiría un sabor agradable. Se dice que los creadores, para aumentar el valor de la carne, sin que les costase, llevaban a sus animales a pastar a esos lugares, pero aquí pues habría que ver dónde estaban las autoridades del Imperio Romano y en realidad qué importancia se le dio, o se pensó que era que había infinita cantidad y que nunca se iba a terminar, que es lo que ha de haber ocurrido. Tal vez, probablemente. Ahora bien, diversas expediciones botánicas han tenido lugar a lo largo de la historia, desde esa época hasta nuestros días, con la finalidad de localizar la planta en el norte de África, y hasta el día de hoy no se ha tenido éxito. Te diré que el silfio está documentado desde tiempos muy antiguos y su importancia para los pueblos que lo usaron queda atestiguada por el hecho de que tanto en la escritura egipcia como la minoica, recordemos que los minoicos pudieron haber sido la cultura atlante, la cultura minoica, porque su capital era en la isla de Tera, y en la isla de Tera hubo una ciudad en el centro de la isla, que luego hubo un volcán y se dio fin al imperio minoico de aquellos tiempos. Ya después hubo una evolución, la cultura egipcia prosperó más y hubo otras civilizaciones, pero le estoy hablando antes, mucho antes de lo ocurrido, porque antes de la existencia de la civilización romana, antes de la fundación de Roma, la civilización minoica ya se había extinguido. Fue mucho antes, son nuestros antepasados. Primero fueron los minoicos, después fueron los romanos, y entre ellos fueron los egipcios. La cultura egipcia tiene miles de años de antigüedad. La modificación de la esfinge, sirva manera de comentario, fue en el año 2400 a.C. Hoy en día estamos en el 2021. Si le sumamos 2021 más 2400 a.C., imagínense desde cuándo se conoce que existe la esfinge en Egipto. Les estoy hablando de increíblemente casi 4000, 2000 y 2500, 4521 años que se tiene noticia de que ya estaba ahí, no de que se construyó la esfinge, sirva manera de reflexión. Y desde esas crónicas, desde antes, una cultura anterior a la egipcia, que fue la minoica, ya hablaba de esta planta de silfio. Imaginen lo que hemos perdido al no tener hasta nuestros días ese condimento gourmet que podría haber dado ese toque especial, más especial tal vez que poner cebollita, que poner la misma sal o algún otro condimento para sazonar nuestros alimentos. Lo más preciado que se tiene es la degustación de los alimentos, lo gourmet hoy en día. Imaginen lo que pudiese haber cambiado y elevado la calidad esa planta de silfio, ya que era tan valorada por tantas generaciones, tantas civilizaciones. Corrección. Ahora bien, les hablo de una cultura, una civilización que fue la minoica, otra cultura, otra civilización, la egipcia, otra cultura, otra civilización, la romana, otra cultura, otra civilización, la griega, y así hasta nuestros días. Haya quedado constancia de que se ha buscado y no se ha encontrado rastro
de esa increíble planta que pudiese haber dado ese toque de sabor que quisiéramos haber podido conocer. Te diré que de sus brotes incluso se extraía además un perfume delicado, mientras que de la savia, cuando ésta se dejaba secar y luego se rallaba sobre los alimentos, le daba ese toque especial que pudiese haber llegado hasta nuestros días. Incluso imagina si en Navidad, en lugar de llevar pavo, pudiésemos llevar pájaro dodo. El pájaro dodo se dice que sabía más delicioso que cualquier pavo o carne conocida, según crónicas de los que terminaron con los dodos en esa isla del Pacífico, que fueron los holandeses y españoles. Entonces ellos mismos, en las bitácoras que se conservan, en lo que llegó a nuestros días, se dice que era una carne exquisita como ninguna otra. Así sabía el pájaro dodo. Ahora imaginen en realidad ese condimento, ese sabor especial que significaba la planta de silfio que no llegamos a conocer. Te diré que el silfio además era utilizado en la alcoba, donde su jugo era tomado como un afrodisíaco o aplicado en algún lugar de la mujer para situaciones especiales. De hecho, pudo haber sido el primer método anticonceptivo realmente eficaz de la historia, a base de planta de silfio. Ahora bien, y sus semillas, las semillas del silfio, en forma de corazón, son la razón por la que todavía hoy asociamos ese símbolo con el romance. La asociación que tiene nuestra civilización actual de dibujar un corazón cuando hablamos del amor, del Día del Amor y la Amistad, del romance, viene de las semillas de silfio que tenían forma de corazón. Ahora se habla también de beneficios ocultos que no llegamos a conocer. Los romanos querían tanto a esta planta que la mencionaron en poemas, en canciones y en grandes trabajos literarios. Y por siglos los reyes locales mantuvieron el monopolio de la planta, que convirtió a Cirene, hoy la Libia, porque fue en Libia, Cirene se ubica en la actual Libia, en la ciudad más rica de África. Antes de dársela a los romanos, los griegos la pusieron incluso en su dinero, y Julio César, el gran conquistador y emperador romano Julio César, llegó al extremo de guardar 680 kilos de silfio como un tesoro. El mayor tesoro de Julio César eran 680 kilos de silfio. Pero el silfio se esfumó, muy probablemente no solo de la región, sino de todo el planeta. Plinio, el cronista que les he mencionado, escribió que durante toda su vida solo se descubrió un tallo de la famosa planta que fue la obsequiada a Nerón. El que fue cortado y enviado, eso es lo malo, fue cortado y enviado al emperador Nerón como una curiosidad allá entre los años 64 al 68 de nuestra era, después de Cristo, del 64 al 68. Con solo unas pocas estilizadas imágenes, y lo que más sabemos de la planta son los relatos de los viejos naturalistas que nos sirven para seguirle el rastro a esta increíble planta, el silfio. La identidad de la hierba favorita de los romanos es un misterio. Algunos creen que se consumió hasta la extinción, otros que se esconde a plena vista como una maleza mediterránea más. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Podremos recuperarla? ¿Alguna vez podremos degustar ese inigualable sabor que cautivó a tantas civilizaciones durante tanto tiempo? Miles de años de leyenda de la planta de silfio, algo que no llegamos a conocer. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.